Muy bien, prosiguiendo con estas clases en vídeos y basado en mi texto 2695 preguntas y respuestas y obligaciones, haremos un breve resumen, tengo que decirlo así, del tema 11, incumplimiento temporal o mora. Puede suceder, y sucede muchas veces, que una obligación, normalmente es lo correcto, tiene un plazo. Tiene un plazo para su cumplimiento. Las partes han fijado convencionalmente eso. Nosotros ahora vamos a ver qué sucede cuando no se cumple eso. Por eso el título, mora o retardo culposo. El incumplimiento temporal es aquel que ocurre cuando el deudor no paga, no cumple en la oportunidad que debía haberlo hecho. Había un plazo en que debía haber ejecutado la prestación y no lo hace. Incurre en demora, en tardanza. De manera que aun cuando cumpla posteriormente, ya ha violado el principio de identidad. ¿Por qué? Porque esa obligación no ha sido cumplida como correspondía. Características. Primero, existe un incumplimiento, porque la obligación no cumplida en la oportunidad que se había fijado que debería haber sido ejecutada implica la violación del principio de identidad. ¿Por qué? Porque las partes pusieron una fecha. Aquí no interesa si es un incumplimiento parcial o total. Lo cierto es que hay un incumplimiento. Pero para hablarse de mora, para hablar de la mora, para entender la mora, no es suficiente que haya habido un incumplimiento, sino que ese incumplimiento debe ser imputable al deudor, a su conducta dolosa. Es decir, debe haber un acto intencional, negligencia o imprudencia de los cuales ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque el deudor sabía que debía en determinado momento satisfacer esa prestación y no lo ha hecho. ¿Qué elementos contiene la mora? Mora solvendi, es decir, la mora del deudor. 1. Es de naturaleza objetiva, es una cuestión de hecho. Es el transcurso del tiempo. Ha llegado el tiempo que estaba fijado y no ha cumplido. Eso demuestra que todo retraso puede llevar a la mora. Pero ojo, no todo retraso tardanza es mora, eso lo vamos a ver enseguida. Otro elemento. Ese retraso o tardanza debe ser culposo, es decir, bajo el sentido del lato de la culpa, o la culpa stricto sensu, es decir, la negligencia o la imprudencia en la ejecución de la prestación debida. Punto tercero o tercera característica, ese retraso o tardanza o demora debe causar un daño y perjuicio, como lo vamos a ver más adelante cuando definamos eso. Clases de mora. Está la mora accipiens, que es la mora del acreedor. Sí, existe esa mora. El acreedor incurre en mora cuando rehúsa, rechaza, se niega a recibir el pago, dando lugar a que el deudor, para liberarse, tenga que acudir a la oferta de pago seguida de consignación, que ya la hemos visto. Puede suceder, claro que sucede. La otra es la mora solvendi, la mora del deudor. Esta no es más que el retraso o tardanza culposa en el cumplimiento de la obligación que incurre el deudor. El deudor se retrasa y entra en la llamada mora solvendi. Pero veamos la clasificación de esa mora solvendi. Está la mora solvendi o ex re o real. Es aquella en la que el deudor, para estar constituido en mora, no necesita ser intimado. No necesita ser requerido, interpelado por el acreedor.
El solo vencimiento del plazo constituye al deudor en mora. Esto se aplica, aquí mejor dicho, se aplica la máxima romana dies interpellatum pro homine, el día interpela por el hombre. La otra mora, la más común, la conocida más por nosotros, es la mora solvendi ex personae o ex persona. En esa mora solo ocurre cuando el acreedor intima, requiere a su deudor exigiéndole el cumplimiento de la obligación. En el documento contractual está fijado el plazo y aún así por la mora, por efectos de la mora solvendi ex personae, tenemos que intimarlo. Obviamente porque esto responde a escuelas jurídicas. Hay una otra mora menos conocida, la mora ex contractu. Según la naturaleza de la fuente de la obligación, cuando no se cumple oportunamente una obligación nacida de un contrato, se está frente a la mora ex contratu. Muchos dirán, ¿cuál es la diferencia de la mora ex contratu de la mora solvendi ex personae o real? Yo les diría ninguna. Esta es simplemente la fuente de la cual emerge. Puede ser una mora solvendi con intimación ex contratu. Otra cosa es diferente ex lege. Esta surge del imperio de la ley, de una fuente distinta del contrato. Esto ya hay que verlo de otra manera, ya no es tan sencillo de poder analizar. Condiciones de la mora solvendi. Primero, la obligación debe ser válida, cierta, líquida y exigible. Es válida la obligación cuando no es nula o anulable, o cuando no es una obligación natural. Entonces, es válida y el deudor está obligado a cumplir. Ahora, si no es válida, será nula o anulable, será una obligación natural, por lo tanto no hay mora. Es cierta porque el deudor debe conocer a ciencia cierta qué debe, porque si no sabe, mal puede quedar constituido en mora. Esta característica es la que hace que muchos juristas indiquen que esa es la existencia justa de la mora con intimación. Para hacerle conocer por si ha perdido la memoria, se ha distraído, que debe tal obligación en tal cantidad. También es líquida cuando se conoce su extensión, su cuantía, porque las deudas ilíquidas no dejan a nadie constituido en mora. Y es exigible cuando se trata de una obligación pura y simple. No está sometida a ninguna condición suspensiva ni a plazo suspensivo. Porque si la obligación está sometida a condición suspensiva, el derecho aún no ha nacido. Por tanto, no es exigible la obligación. Y si está sometida a plazo suspensivo, es sabido que el plazo está a favor del deudor. Mientras tanto el plazo no se venza, no va a haber, pues, un incumplimiento, no va a haber una mora. No se lo puede constituir todavía, porque el plazo sigue pendiente. Y eso es importante saberlo. Ahí viene el tema de conocer las diferentes clasificaciones de las obligaciones que ya lo hemos visto. Segundo, el cumplimiento de la obligación debe ser posible. Debe haber la posibilidad cierta, real, efectiva de que la prestación sea susceptible de ser cumplida realmente, porque si la obligación es imposible en el plano material o jurídico, el deudor no puede estar constituido en mora. Fíjense, si uno tiene una obligación ilegal, tiene un contrato para matar a alguien y no cumple, qué absurdo sería que el acreedor, que el que ha pagado para que cometa ese delito, lo intime de mora. Completamente ilógico. La mora solo es aplicable a las obligaciones de dar o hacer, nunca a las obligaciones de no hacer. Esto es absolutamente fundamental. Tercero, el retardo en el incumplimiento debe ser culposo.
Y esta culpa debe estar basada en la noción de culpa lato sensu. Esto quiere decir que primero debe haber dolo, un acto intencional, y segundo, esa culpa debe estar traducida en negligencia o imprudencia. Esto que hemos conocido, esas definiciones que hemos conocido. El hacer lo que no se debe hacer, el no hacer lo que se debe hacer. Cuarta, el retraso culposo debe causar un daño. Debe ocasionarse un daño y perjuicio. Esto es importante. La escuela alemana sostenía que si no hay daño, no hay mora. Nosotros dentro de nuestro estudio, en nuestra nomenclatura jurídica, estamos adscritos a la escuela francesa. Y esta dice que siempre cualquier incumplimiento va a causar mora. Y peor si contractualmente se ha determinado eso, ¿no? Y si se han dado las condiciones anteriormente indicadas. En un solo caso en la que la mora solvendi va a generar automáticamente daños y perjuicios, ya lo hemos visto, es cuando se trata de obligaciones dinerarias. El artículo 347 que hemos revisado nos explica claramente eso. El resarcimiento en las obligaciones pecuniarias. El artículo 340 aporta indicando: el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Ese es un tipo de mora, ¿se recuerda? Tiene que haber interpelación. ¿Por qué? Porque el 340 lo dice, pero también, porque el 340 lo está diciendo, pero inmediatamente el 341 dice mora sin intimación o requerimiento. Y dice, la constitución de mora no tiene efecto sin intimación o requerimiento. Perdón, tiene efecto, no es que no tiene efecto, estoy leyendo muy mal, mil disculpas. Cuando uno se ha convenido en que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Las partes lo han puesto así, para evitar justamente constituir en mora. ¿Por qué le tengo que constituir en mora si él es un deudor diligente? Si él sabe que tiene que pagar y aún así le tengo que decir que pague. La deuda proviene de un hecho ilícito, dice el inciso 2. 3. El deudor declara por escrito que no quiere cumplir la obligación. 4. Así lo dispone la ley. Esto lo vamos a ver más adelante. En el primer caso, la mora solvendi ex re se rige solo por casos especiales. Primero, cuando la obligación está sometida a plazo cierto. Aquí hay dos tendencias. Una es la llamada tendencia francesa. Según la tendencia de los franceses, de la escuela francesa, cuando una obligación está sometida a un plazo cierto, aun cuando vence el plazo y el deudor no haya cumplido, el deudor no está constituido en mora. Es lo que los franceses especifican. El 340 que hemos leído, el deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial. Tenemos que conocer la tendencia alemana, italiana y otras similares. Aquí rige la mora solvendi ex re. Cuando una obligación está sometida a un plazo cierto, el solo vencimiento del plazo hace que se ingrese en mora.